Listo. La clase pasada vimos vimos la covarianza entre dos variables aleatorias. Ya le explicamos un poco y ya en la ayudantía con Fer estuvieron trabajando un poco en calcular algunas covarianzas para un caso discreto y que se dieran cuenta cuando tenemos covarianzas positivas, cuando tenemos covarianzas negativas, covarianzas iguales a 0 y varias opciones, ¿vale? El asunto es que la covarianza puede darnos valores muy grandes dependiendo de las variables aleatorias. Esto de que si la covarianza es positiva, entonces la relación es positiva entre las variables y cuando una crece, la otra crece y al revés también, cuando una decrece, la otra decrece. Eso es cierto, esto es claro en el caso de covarianza, digamos mayor a 0. Y tenemos una relación negativa. Es decir, si una crece, la otra decrece y al revés también, cuando una tiene sus valores más grandes, la otra sus valores más chicos. Y este es un caso de una covarianza negativa, ¿ok? Pero algo que nos gustaría saber es cuán grande debe ser esa covarianza, como para entender un poquito esta relación y decir, si la covarianza es, no sé, de cierto valor específico, entonces sí, la relación es muy, muy apegada. Y vamos a tener varias opciones. Vamos a tener opciones en donde nuestra dispersión de datos, ¿ok? Puede tener esta forma. Vamos a ver un poquito mejor esto al final del capítulo, cuando veamos un poco de R y veamos la forma que tiene la dispersión de simulación de variables aleatorias de cierto caso de un vector. Entonces, imagínense que mi dispersión está muy cercana a la recta. En este caso, la covarianza va a ser muy, muy alta, ¿ok? Pero si mi dispersión está de ese sentido, o sea, así como se ve lo rojo, y además hay más datos que están más alejados, ¿ok? De todas maneras, tengo esta covarianza positiva, porque los datos que tengo hacia acá son suficientemente pocos, los azules. Y entonces, en este caso, la covarianza es positiva, pero no tanto, ¿de acuerdo? O sea, crece, pero va así como muy poco. Y si la dispersión fuera, digamos, algo así como uniforme, entonces en este caso tendría una covarianza igual a 0. Y luego ya si se empezaran a pegar a una recta así, tendría una covarianza negativa y dependiendo cuánto se pegan tendría una covarianza muy grande, pero un signo negativo, digamos. Entonces, entre más cercana esté a la recta los datos, ¿ok? La covarianza va a ser más grande, pero no va a tender a infinito, va a tener un valor al final de todo eso. Entonces, es para eso que nosotros hacemos la siguiente definición, para decir hasta dónde puede llegar la covarianza y qué posibles valores podemos observar. De hecho, vamos a definir una transformación de la covarianza. A este bicho le vamos a llamar coeficiente de correlación. Ok, entonces, digamos, dadas un par de variables aleatorias, X y Y, tales que las variables aleatorias que estoy diciendo tienen varianza finita, ambos. La varianza de X es finita y además la varianza de Y es finita. Con esto yo garantizo que exista la covarianza entre las variables, ¿ok? Basta pedir la existencia de los segundos momentos de las variables para que entonces yo tenga mi covarianza existente y finita. Entonces, con esto definimos el coeficiente de correlación, que es una letra ρ de las variables X y Y, como el siguiente cociente. Primero, arriba va a estar la covarianza entre las variables. Covarianza entre las variables X y Y. Y esto va a estar dividido entre la raíz del producto de las varianzas. La varianza de X
multiplicada por la varianza de y. Ahí está, ¿vale? Entonces, este cociente es una transformación muy sencilla de la covarianza y tiene propiedades muy agradables, digamos ciertas cotas que ya me permiten enunciar exactamente dónde puedo encontrar esta covarianza. Como pueden ver, nada más es tomar a la covarianza entre X y Y multiplicarla por alguna constante, ¿ok? Entonces multiplico por una cierta constante y esa constante pues es el recíproco de la raíz de las varianzas. Entonces me da una transformación, me lo va a dejar en un lugar muy, muy agradable y me va a permitir tener los siguientes resultados. Los voy a enunciar en un lema, bueno, no, en una proposición que van a ser las propiedades del coeficiente de correlación. Vamos a enunciar ahorita 4 y luego vemos más propiedades. Entonces, punto 1. El coeficiente de correlación va a estar encerrado entre -1 y 1. En algunos textos también van a escribir esto como correlación así, cor de X y Y. Hay varios lugares donde lo hacen. Ok, entonces si llegan a ver esa notación, pues no, no es más que lo mismo, el coeficiente de correlación. No es que se hayan equivocado en la covarianza y hayan escrito mal la V con una doble R, no, en realidad se refieren a la correlación. Bueno, y esto de aquí pasa para cualesquiera variables aleatorias, digamos, para todo X y Y con varianzas finitas. Para todo X y Y con varianzas finitas va a ocurrir que el coeficiente de correlación se encuentra aquí. Punto número 2. Si yo saco el coeficiente de correlación de una constante por X y Y, es decir, multiplico por una constante una de las dos variables aleatorias y saco el coeficiente de correlación resultante, lo que voy a obtener es el signo de la constante por la que yo multipliqué, es decir, si es negativa por un menos, si es positiva nada más por un más, multiplicado por la correlación entre X y Y. ¿Ok? Y esto funciona para cualquier A en R. Obviamente sin incluir el cero, aunque pues si nosotros quisiéramos incluir el cero, ya sabemos que eso nos va a dar cero, ¿verdad? Porque la covarianza se volvería cero y todo esto, digamos, sería cero, pero tendría una indeterminación porque la varianza de ese punto también sería cero, pero entonces sencillamente no lo incluye. Ya sabemos que la covarianza entre X y una constante es cero. Punto número 3. Ese está relacionado con el punto número 1. Los extremos, es decir, el -1 y el 1, se alcanzan en situaciones muy especiales. Entonces, el coeficiente de correlación entre dos variables aleatorias es igual a 1 o a -1, que sería lo mismo que decir que el valor absoluto del coeficiente de correlación es exactamente 1. Si el valor absoluto es exactamente 1, entonces tendríamos los valores -1 o 1. Y esto pasa si y solo si la variable X es exactamente una línea recta de la variable Y. ¿Ok? Y esto para alguna constante A distinta de 0 y la constante B cualquier valor en los números reales. Le voy a poner aquí además, ¿qué dice en el segundo punto después del igual? Dice signo, ¿ok? La función signo de alguna constante. Recuerda, esto es igual a -1 o a 1 si A es negativa y si A es positiva. ¿Okay? La función es la función signo.
Entonces nos da exactamente el signo. De todas maneras, en la demostración voy a volver a explicar esta parte, entonces por eso borré la definición. Un poquito más adelante voy a volver a explicarlo, pero que lo que nos devuelve es el signo de este número real, ya sea -1 o 1. Y voy a poner una aclaración, 3.1. Si A es positiva, si la constante por la que estoy multiplicando aquí es positiva, entonces el coeficiente de correlación entre X y Y me da 1. Y 3.2, si A es negativa, entonces el coeficiente de correlación entre X y Y es igual a -1. ¿Ok? Noten que esta expresión, el hecho de que X sea igual a Y, A por Y más B, querría decir que cuando yo dibuje los datos resultantes del vector aleatorio X, Y, todos van a estar en la misma recta. Y la recta va a ser X igual a A veces Y más B. ¿Ok? Tal cual esta específica recta me va a devolver todos los datos. No va a haber ninguno fuera de la línea. Porque si hubiera alguno fuera de la línea, no tendríamos esta representación exacta. Entonces eso es muy bueno porque me dice en los extremos tenemos la línea exacta y el coeficiente de correlación sería algo cercano a 9, a punto 90 y tantos, si hubiera pocos datos fuera de la línea. ¿Ok? Y se va acercando a cero conforme se vuelve algo que abarca todo el cuadrado, se va acercando a cero ese coeficiente de correlación. Entonces, nos da una medida entre más cercano esté a 1 o a -1, más cercana la relación de las variables va a estar a una línea recta como esta que está en azul. Y por último, punto número 4, si X y Y son variables aleatorias independientes, entonces tanto la covarianza de X y por ende el coeficiente de correlación van a ser iguales a 0. ¿Ok? Estas son las 4 propiedades que vamos a probar ahorita del coeficiente de correlación. Y la primera y la tercera nos dan información de cuán útil es esta característica numérica de un vector aleatorio, porque ya estamos entendiendo un poquito más la información que nos da. Principalmente esta tercera es una información muy, muy buena, que nosotros tocamos el valor 1 o -1 cuando una variable es una recta respecto de la otra. ¿De acuerdo? Entonces nos está diciendo esto, cuán cercana es la relación entre la variable X y la variable Y a ser una línea recta. Ya sea una línea recta, digamos, con pendiente negativa o una línea recta con pendiente positiva. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que estamos buscando. Voy a iniciar con la demostración de esto. Vamos a comenzar con el 1. El 1 es el más complicado de estos 4 puntos. Una vez que lo probemos, ya habremos acabado. Y además, la prueba es un poquito, digamos, le vamos a dar unas cuantas vueltas. Una prueba un tanto truculenta, pero bastante formal. Solamente que me parece que lo vamos a hacer por otro lado, ¿vale? Entonces, consideremos variables aleatorias que son, digamos, estandarizadas. Entonces, sean X y Y, variables aleatorias con esperanza igual a 0. Esperanza de X es igual a 0 y esto va a ser igual también a la esperanza de la variable Y. Y además de eso, la varianza de ambas variables, tanto la varianza de X como la varianza de Y van a ser ambas iguales a 1. ¿Ok? Entonces, a esto me refiero con variables estandarizadas, esperanza 0, varianza 1. Yo sé que después de eso puedo multiplicarles cosas y sumarles cosas para modificar la esperanza. Entonces, digamos, si yo tomo a sigma veces x más mu, el resultado de esta nueva variable me va a dar una esperanza de tamaño mu y una varianza de tamaño sigma. Y ya está. Entonces, no va a ser algo tan complicado, digamos, cambiar esta cosa para obtener esperanzas y varianzas como nosotros queramos. Va a ser algo muy sencillo, ¿vale? Entonces, ya con esto, tomamos a la variable
Ya con estas dos variables, X y sus esperanzas tal y como las estoy describiendo, tomamos a la variable descrita por lo siguiente, X más lambda veces Y, ¿ok? Y esto, digamos, para alguna Y, alguna lambda, perdón, en los números reales. ¿Ok? Esta es la variable con la que vamos a estar jugando nosotros, que nos va a permitir probar el teorema. ¿Ok? Entonces, la construcción de esta variable, la razón de ser es que nos va a permitir trabajar con lo que estamos haciendo. Y, bueno, pues comenzamos. Entonces, con esta variable hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la varianza de cualquier variable aleatoria, la variable que sea, es positiva. En particular, esta variable aleatoria. La suma de estas dos cosas es una variable aleatoria y por ende su varianza es mayor o igual que cero. Sería solamente igual a cero si esta variable fuera una constante, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Pero bueno, vamos a desarrollar la varianza. La varianza, recuerden, es el segundo momento menos el primero elevado al cuadrado. Entonces esto sería la varianza de x más lambda veces y, todo al cuadrado, menos la esperanza de x más lambda veces y el cuadrado aquí afuera. ¿Ok? Fórmula de probabilidad 1 que nos dice cómo calcular un valor esperado. Y el asunto acá es que el primer momento, este de aquí va a ser igual a 0. Y al cuadrado pues también va a ser 0. ¿Ok? Recordemos que esta parte de acá, si nosotros la desarrollamos, esto sería igual a la esperanza de x, que de por sí es 0, menos lambda veces la esperanza de y, que también es 0, y todo eso al cuadrado. Entonces, este 0, 0 menos 0 nos da 0 al cuadrado, pues también es 0. Entonces, todo este cacho pues no va a pintar, lo podemos quitar. Y nada más nos interesa esta parte. Y la desarrollamos, de una vez vamos a desarrollar ese cuadrado. Entonces, esto es el valor esperado de x cuadrada más el producto de estos dos multiplicado por 2, es decir, 2 veces lambda por XY, ahí está el producto de ambos por 2, más el cuadrado del último, que es lambda cuadrada por Y cuadrada. ¿Ok? Cualquier duda me paran o lo preguntan en el chat y me detengo para reexplicar o lo que necesiten, ¿vale? Entonces, cualquier duda, me avisa. Después de eso voy a poder abrir la suma, la esperanza de este, más la esperanza de este, más la esperanza de este y saco las constantes que tenga yo por ahí. Entonces, esto es igual al valor esperado de x cuadrada, que también sabemos cuánto vale, porque esperanza 0 y varianza 1 significa que el segundo momento vale 1. ¿Ok? Recuerden que la varianza de x es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x y esto al cuadrado. Si esta vale 0 y la varianza es igual a 1, entonces ambas son iguales a 1. Entonces este va a ser fácil de saber cuánto vale con las hipótesis que ya tenemos. Ahora, las otras, 2 veces lambda multiplicando a la esperanza de x por y. Y finalmente tendríamos lambda cuadrada por la esperanza de y al cuadrado, que también va a ser igual a 1. ¿Ok? Esos dos extremos van a ser iguales a 1. Y finalmente ya puedo escribir que la varianza que tengo ahí es 1 más 2 veces lambda que multiplica a la esperanza de xy. Todo eso más lambda al cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Y entonces, mi desigualdad, la última que yo voy a tener es que esto que he calculado aquí es mayor que 0, ¿no? Mayor o igual que 0. Entonces lo voy a volver a poner de este lado. Esto es mayor o igual que 0. ¿Vale? No se confundan con el hecho que estoy poniendo los dos extremos así, lo pongo en color diferente para que no se vea muy ridículo poner los dos extremos así. Solo digo, esta es una varianza, pues estos dos son la misma cosa y ambos son mayores o iguales a 0. Por eso parece que lo estoy poniendo así, pero bueno, es una notación muy cargada poner
mayores o iguales en ambos extremos y que no sigan la misma forma. Solo es para recordarnos que esto es una varianza, es mayor o igual a cero, y entonces este también es mayor o igual a cero porque en sí es la varianza de lo que acabamos de calcular. Y esto es lo que necesitamos nosotros, que este bicho sea mayor o igual a cero. Y entonces calcularlo para casos específicos. Digamos, si yo tomo un caso específico con lambda igual, por ejemplo, a 1, ¿ok? Entonces lo que yo obtendría es que 0 es menor o igual que con lambda igual a 1 tendríamos estos dos iguales a 1, tendríamos 1 más 1, o sea, algo así, 1 más 2 veces el valor esperado de XY más 1, ¿ok? Y entonces podríamos restar los unos de ambos lados, y me quedaría acá menos 2, divido entre 2, ¿ok? Todo, y por lo tanto, yo tendría que menos 1 es mayor o igual que la esperanza de X, ¿ok? O sea, gracias a esta desigualdad que nosotros probamos con esta variable toda rara que construimos, podemos concluir que menos 1 es menor o igual que el valor esperado del producto de las variables. Y de este lado puedo hacer un inciso B, que sea qué pasa cuando lambda es igual a menos 1. Entonces, cuando lambda es igual a menos 1, la desigualdad que nosotros construimos, voy a ponerla en un color para resaltarla, que esta es la desigualdad que estamos utilizando en todo momento. Entonces, cuando lambda es igual a menos 1, lo que obtendríamos es que 0 es menor o igual que 1 menos 2 veces el valor esperado del producto de las variables, más 1, ¿cierto? Porque este está al cuadrado, entonces sería menos 1 al cuadrado y ya está. Lo único que cambió de signo fue el menos 2 que tenemos acá respecto a esta de aquí. Entonces, volvemos a hacer lo mismo, pasamos los unos restando, y cuando vamos a dividir, tendría menos 2 menor o igual que esto de aquí. Cuando divido entre menos 2, voy a cambiar el sentido de la desigualdad porque estoy multiplicando por algo negativo. Entonces cambio el sentido de la desigualdad y me vuelve a quedar un 1, como yo lo quería hace rato, solamente que en este caso el 1 es positivo. Entonces me es fácil concluir que el valor esperado del producto de las variables X y Y se encuentra por debajo o es igual a 1. Y estas dos desigualdades se van a cumplir para cualquier variable aleatoria X y Y, tales que tengan esperanza 0 y varianzas 1. Entonces, tengo unas desigualdades bastante buenas, que son esas de ahí, y ya puedo llegar a hacer el caso general, ¿vale? Entonces, en un caso general, ahora, en el caso general, es decir, la esperanza de X y la esperanza de Y son cualquier cosa, cualquier número real, el que sea, puede ser incluso igual a 0, no importa, pero que sea cualquier número. Y lo mismo para las varianzas, ¿no? La varianza de X, este es cualquier real siempre y cuando sea positivo, y este de acá también va a ser cualquier real siempre y cuando sea positivo. Y entonces le estoy dando la posibilidad de que tenga yo esperanzas como sea y varianzas como sea. ¿De acuerdo? Y vuelvo a llegar al caso anterior. Entonces podría yo reducirlo a tener variables aleatorias con esperanza 0 y variables aleatorias con varianza 1, simplemente estandarizando estas de las que estoy construyendo en la forma general. Entonces tengo variables aleatorias con esperanzas y varianzas como sean. Por lo tanto, si yo formo a la variable x menos la esperanza de x y divido esta variable entre la raíz de la varianza de ella misma, de x, y además formo la otra variable y menos la esperanza de y dividido entre la varianza de y. Ok, entonces las estoy estandarizando. Estas son
variables aleatorias con esperanza igual a 0, ¿ok? Y varianza igual a 1. Ambas. Esta variable y esta variable de acá. Entonces les aplican las dos desigualdades que ya probé. Les aplican esta desigualdad y esta desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso general, tengo variables con esperanza cualquiera, varianza cualquiera, pero sus estandarizaciones son variables aleatorias que tienen esperanza 0 y varianza 1, como las variables aleatorias del supuesto anterior, de las que están acá arriba. Por lo tanto, les aplican estas dos desigualdades que yo ya probé para variables con esas condiciones. ¿Ok? De hecho, si se dan cuenta, acá arriba yo podría dejar un resultado general, que es que menos 1 se encuentra por debajo del valor esperado de X y Y este se encuentra por debajo del 1, ¿ok? Que es fusionando ambos resultados que tenemos arriba, los dos azules, dejándolos todos en una sola seguidilla de desigualdades. Entonces se lo voy a aplicar a la esperanza del producto de estos dos. Por lo tanto, yo tendría que menos 1 es menor o igual que el valor esperado del producto de estas dos variables. Y eso sería X menos la esperanza de X dividido entre la raíz de la varianza de ella misma, X, ¿ok? Y lo que sea que nos dé este cociente, multiplicado por Y menos su valor esperado, y también dividido entre la raíz de su varianza, es decir, su desviación estándar. Le sacamos esperanza a ese producto y el resultado tiene que encontrarse entre menos 1 y 1. Finalmente, con eso acabamos. Si ustedes se dan cuenta, este producto de las partes que están arriba de los cocientes es si le saco esperanza, eso es la covarianza. Y abajo, esto es una constante y esto es una constante. Esto está en R, en los positivos, pero en R finalmente. Entonces, pueden salir de un valor esperado ambos y nada más me queda en la parte de arriba multiplicándose. Este por este de acá. Si le saco esperanza, eso es la covarianza. Y está dividido entre el producto de las raíces de las variables aleatorias. Por lo tanto, lo que tengo ahí metido entre menos 1 y 1, lo que está encerrado entre menos 1 y 1, es la correlación de las variables. ¿Ok? Y esto finalmente, por lo tanto, me dice que menos 1 es menor o igual que la correlación entre X y Y, menor o igual que 1. Y listo. Concluimos con eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Todos bien? Noten que primero lo que hicimos fue calcular la correlación entre dos variables aleatorias estandarizadas, que fue esto de aquí, y notamos que están encerradas entre menos 1 y 1 esa correlación. Y después lo generalizamos para cualesquiera dos variables aleatorias y quedó perfecto. Quedó tal cual lo necesitábamos. ¿Vale? Ese fue el punto número 1 de nuestra proposición. Entonces ya tenemos lo que queríamos acá. Ahora vamos con el punto número 2. El punto número 2, lo del signo. Ese es el más fácil, más amigable de demostrar de los puntos de la proposición que tenemos que hacer. Y esto es la correlación entre A veces X y Y para A alguna constante. Calcúlenlo directamente, la covarianza entre A y X con Y, entre A veces X y la variable Y, dividido entre la raíz del producto de las varianzas. Esto sería la varianza de A veces X multiplicado por la varianza de la variable Y. Y entonces nosotros ya sabemos que la covarianza es un operador bilineal, ya probamos eso. Entonces las constantes salen de la covarianza. Esta constante va a multiplicar aquí afuera. Y la varianza saca las constantes al cuadrado, pero no nos olvidemos de la raíz que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces,
por un lado, esto nos quedaría igual a veces la covarianza de X por Y. Y respecto a la parte de abajo, esto nos queda la raíz de A al cuadrado, ¿ok? Que multiplica a la varianza de X por la varianza de Y. Ahí está. Y si nosotros repartimos esta raíz entre el producto de estos dos, recuerden que A por B, la raíz de eso es lo mismo que la raíz de A multiplicado por la raíz de B, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos esto y es lo que vamos a hacer al repartir la raíz entre las cosas que se están multiplicando acá abajo. Finalmente, esto me quedaría la covarianza entre X y Y multiplicado por A. Ahí está eso. Y dividido entre la raíz de A al cuadrado. Podríamos cancelarlo, pero recuerden que si es un número negativo me va a dar el caso positivo. Por ejemplo, menos 2 al cuadrado. Yo sé que esto es 4. Y si de ahí saco la raíz de ambos lados, pues funcionalmente me da 2. Y esto es lo mismo que el valor absoluto de menos 2. Si fuera positivo, pues directamente solo cancelo. Pero en el caso negativo, pues la raíz del cuadrado me devuelve el valor absoluto de la variable. Y después multiplico por las desviaciones estándar de ambas variables. Es decir, la raíz de la varianza de X y puedo multiplicar después por la raíz de la varianza de Y. O simplemente la raíz del producto de las variables. Ahí está. Ahora, notemos que el valor absoluto de una variable, digamos A dividido entre el valor absoluto de ella misma, pues esto me va a dar igual a 1 si A es mayor que 0. Porque si es mayor que 0 coincide con su valor absoluto y el cociente me da 1. Pero me va a dar menos 1 si A es negativa. ¿Por qué me da menos 1? Porque este es negativo, este es positivo, pero el cociente me da 1 con signo menos. Entonces, este cociente de A dividido entre su valor absoluto me devuelve lo mismo que el signo de la variable A, del número A, vaya, ¿ok? Entonces, el cociente me devuelve el valor del signo, ya sea más o menos, ¿ok? Y entonces el cociente que está expresado aquí lo puedo utilizar como un único valor que multiplica a este cociente que está acá y dejarlo todo como el signo del número A y multiplicado por la correlación entre X y Y. Y listo, tenemos la prueba de ese caso. ¿Vale? Les digo, este es el más tranquilo de probar de todos. Es hasta sencillo, amigable, porque en realidad nada más es calcularlo, sacar con las propiedades que ya conocemos a la constante y observar qué pasa con este cociente, que se va a 1 o a menos 1 y ya está. Bueno, ahora el punto número 3. En el punto número 3, lamentablemente no voy a poder probar el sí, solo sí. Nos complica un poco, pero lo que vamos a poder hacer nosotros es probar el regreso de esta cosa. Entonces solo nos vamos a ir por el regreso y es con todo lo que vamos a quedarnos. Entonces, en el regreso estamos suponiendo que la variable X se puede expresar como una recta respecto de la variable Y, ¿ok? Es decir, ambas variables dependen perfectamente la una de la otra. Es una línea recta, sin variaciones arriba o abajo. No hay nada estocástico aquí. En cuanto yo les diga quién es Y, ustedes saben perfectamente cuánto vale X y al revés, lo mismo. Si yo les digo el valor de X, ustedes me pueden decir el valor de Y sin mayor problema. Entonces ya no hay nada estocástico después de eso. El valor de uno determina perfectamente el valor de la otra. Bueno, y entonces con esto calculamos el cociente de correlación entre las variables. Entonces, el cociente de correlación entre la variable X y la variable Y sería lo mismo que el coeficiente de correlación entre X y A veces, no, al revés, perdón, entre A veces Y más B, que es X, y Y. Entonces solamente estoy sustituyendo con lo que vale X, aquí y acá, y calculando lo que esto significaría. Entonces esto sería
la covarianza entre A veces Y más B y voy a utilizar otra vez las cosas que yo conozco de bilinealidad de la covarianza, y todo esto dividido entre la raíz de la varianza de la variable AY más B y la varianza de la variable Y. Ahí está. Y entonces lo echamos a andar. En la parte de arriba, ¿qué tendría yo? Tendría a veces la covarianza entre y, ¿cierto? Le podemos dejar aquí lo otro, sería esto, la covarianza entre la constante B y Y. Eso, digamos, para terminar de expresar la parte de la bilinealidad, pero sabemos que la covarianza entre una constante y una variable es igual a 0. Entonces, esa parte no nos importa mucho. Lo que realmente nos importa en este cociente es nada más la primera parte. A veces la covarianza entre Y y Y. Y abajo, si yo desarrollo justamente la varianza de de AY más B, ¿ok? Aquí tendría A al cuadrado multiplicado por la varianza de Y. El B pues no pinta, ya lo sabemos, la varianza es invariante bajo traslaciones, y esto multiplicado por la varianza de Y de nuevo, que esta es la misma, ¿ok? Desarrollamos un poco más y esto sería a veces la varianza de la variable Y, porque eso es lo que tenemos aquí, la covarianza entre una variable y sí misma es la varianza de la variable. Y abajo tenemos la raíz de A al cuadrado por el cuadrado de la varianza de la variable Y, ¿cierto? Porque aquí está multiplicándose 2 veces. Aplico la cancelación de la raíz con esto. Otra vez, en el momento en el que cancelo raíz y cuadrado, como lo hice aquí arriba, la constante tiene que quedarse con su valor absoluto, pero la varianza no. ¿Por qué la varianza no? Porque la varianza siempre es positiva. La varianza de cualquier variable aleatoria es mayor o igual que 0. En este caso estrictamente mayor que 0 para que no se nos indetermine la parte de abajo, la elevo al cuadrado y pues cancelo con esto y no pasa ningún problema porque es un número positivo. Entonces nos va a quedar ella misma siempre, gracias a que es un número positivo, como sería este caso, ¿no? Entonces el valor absoluto es ella misma. Y entonces tendríamos nosotros A dividido entre el valor absoluto de A, y estas dos de aquí se cancelan felizmente, no hay ningún problema, porque es positiva la varianza siempre. Y esto es lo que ya habíamos dicho, el cociente es el signo de una variable. Esto sería el signo de la variable A, es decir, 1 si A es positiva y -1 si A es negativa. Y listo, con eso podemos probar el 3 completo y además el inciso 1 y el inciso 2 del 3. Aquí está el inciso 1 y aquí está el inciso 2. Y tenemos que el coeficiente de correlación solo toma esos dos valores, 1 y -1, y los casos de cuándo lo toma. Y ya está. ¿Ok? El inciso 3 es bastante sencillo. Ahora, para el 4, recordemos otra vez que vieron con Fer, esa operación que les garantiza que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, pero además de eso, bueno, recordemos algo que ya vieron ustedes, que es que el valor esperado de X más Y es igual a la esperanza de X más la esperanza de la variable Y, que eso lo vieron con Fer. Pero ahora, vamos a ver cómo es el producto de los valores de X por Y. Y lo voy a hacer bajo el supuesto de independencia, ¿ok? Entonces, lo que yo tendría aquí es que esto es la doble integral sobre todo R y sobre todo R, la otra integral, de X por Y, que multiplica la función de densidad de probabilidades conjunta de X y Y, esta de aquí, integrado respecto a las variables que sean X y Y.
El orden no nos va a importar ya que la esperanza es finita. Y ahora integramos esta parte. Entonces, voy a utilizar mi supuesto de independencia. Esto sería la integral sobre todo R de la integral sobre todo R de X por Y por la función de densidad de la variable X que multiplica a la función de densidad de la variable Y. Integrado respecto de X e integrado respecto de Y. ¿Ok? Recuerden, esto es ya que X es independiente de Y, y lo que significa la independencia en términos de variables aleatorias es que la función de densidad la puedo escribir como el producto de las funciones marginales de densidad. Eso es lo que para nosotros significa independencia. Y entonces, aquí tendría que y f de y son constantes respecto de la primera integral. Entonces, todas estas las puedo sacar, digamos aquí, y quedarme nada más con la integral de x por su densidad respecto de x, porque y f de y no dependen de x, justamente esa es la parte de la independencia, entonces salen como constantes en esta integral. Aquí me quedaría la integral de y que multiplica a f de y en y esto multiplicando a la integral sobre todo r de x multiplicado por su función de densidad correspondiente, f de x. ¿Ok? Primero integrado respecto de x y luego al final respecto de y. Pero esta constante que tengo aquí, esta integral también no depende de quién es y. Entonces no depende de quién es y, está dentro de esta integral y la puedo sacar y ya quedarme como una constante independiente de lo otro que yo estoy calculando. Entonces hacemos eso, la sacamos de la integral y obtendríamos entonces la integral sobre todo r de x por f de x y esto multiplicado por la integral de y por f de y respecto de y. Y entonces ya nada más tengo un producto de integrales que están aquí que yo puedo identificar perfectamente. Esta integral es el valor esperado de la variable x y esta integral que está acá es el valor esperado de la variable y. El procedimiento es exactamente el mismo si ustedes quisieran sacar el caso discreto. ¿Ok? Solo que aquí tendría una doble suma y aquí otra doble suma. Saco los primeros sumandos respecto a y. La suma que está acá es independiente del índice que se mueve la y. La saco de la otra suma y me queda el producto de sumas. ¿Ok? Todo gracias a la independencia de las variables aleatorias. Me queda esto expresado en producto de sumas. Y lo que yo concluyo es que esto es la esperanza de la variable x que multiplica la esperanza de la variable y. ¿Ok? Solamente en el caso de independencia. Entonces voy a resumir este resultado aquí. Por lo tanto, si x es independiente de y, entonces la esperanza de x por y es igual al producto de las esperanzas. Y recuerden que para este otro resultado, el de la suma, no se pedía nada. Solamente estoy pidiéndolo ahora para el caso del producto para cuando son independientes. Si no son independientes, entonces este resultado no necesariamente se cumple. Puede llegar a cumplirse, pero no es una necesidad. ¿Vale? Y tampoco es un soy sí, solo si esto, la esperanza del producto puede ser el producto de las esperanzas y no necesariamente regresarme hacia arriba. Lo que sí es un sí, solo sí, es que si ustedes calculan la esperanza de G1, digamos, alguna función de X y luego G2 de alguna función G2 de respecto a Y, y esto le queda el producto de la esperanza de G1 por la esperanza de G2, y esto funciona para cualesquiera funciones G1 y G2, funciones de R en R, entonces sí se concluye que las variables son independientes. Pero bueno, eso después lo veremos. Y en el caso en el que no tengo dos funciones, pues esto no implica independencia, ¿ok? El hecho de que la esperanza se pueda factorizar así no implica independencia. Bueno, ¿esto de qué me sirve? Por lo tanto, si yo calculo la covarianza entre dos variables x y y que son independientes, como es mi supuesto, que recordemos que cualquier covarianza se puede calcular como el producto
la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. ¿Ok? Y ya vimos para qué nos sirve entonces, ¿no? Ya está claro aquí en esta ecuación. Si X y Y son independientes, pues la esperanza del producto me va a quedar el producto de las esperanzas. Restando con el producto de las esperanzas, pues esto se va a hacer cero. ¿Ok? Esto se va a cero. Y por lo tanto, inmediatamente nosotros vamos a tener que el coeficiente de correlación también es igual a cero. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el coeficiente de correlación es la covarianza dividido entre algo. Entonces, cero dividido entre las desviaciones estándar de las variables, pues me va a dar otra vez cero. Y ya está. ¿Ok? Voy a poner una aclaración acá sumamente importante. Ya nota. Muy, muy importante esta nota de acá. Si el coeficiente de correlación entre dos variables es igual a cero, esto implica, bueno, más bien no implica, ¿cómo lo pondremos? Esto no implica, así tachado, y aquí abajo voy a poner un no con varias líneas. Significa, no implica que X sea independiente de Y. ¿Ok? Esto es muy importante. Correlación cero no necesariamente implica independencia. Al revés, sí, lo acabamos de demostrar, aquí está. Independencia de variables aleatorias implica correlación cero. Perfecto. Al revés, no. ¿Ok? Si tengo que las variables tienen correlación cero, no necesariamente son independientes. Eso es muy importante. Que noten que aquí hay 3 rayas abajo del no, lo cual simboliza una importancia tremenda de esto. Entonces, nunca vayan a utilizar algo como esto, decir que la correlación cero implica independencia, es algo sumamente terrible. Incluso para ejemplificarlo, para que quede muy claro, les voy a dar precisamente eso, un ejemplo. Un ejemplo de cómo la correlación cero no implica independencia. ¿Okay? Entonces el ejemplo dice así, sea X una variable aleatoria normal, X una variable aleatoria normal, pensemos en una normal 0,1, estándar, y además voy a construir a la variable aleatoria Y como X al cuadrado. Ahí están mis dos variables. No diríamos nosotros que estas dos variables son independientes. De hecho, si les doy el valor de X, ustedes podrían dar el valor de Y. Totalmente lo contrario a independencia. Si yo te digo AX de omega en una realización me dio 3, entonces tú inmediatamente sabes que Y vale 9. Si yo te digo X valió tanto, entonces Y vale el cuadrado de eso. No hay independencia entre las variables. De hecho, si las graficara, si pusiera yo una gráfica de estas variables, me quedaría algo que no tiene, digamos, nada de aleatorio. Si yo graficara estas variables, me quedaría sencillamente una parábola, teniendo aquí el 0 y acá el 0. Entonces, esa gráfica pues no muestra nada de independencia. Lo que sí muestra es que la recta más cercana a esta es una recta que tiene por pendiente 0. Lo cual justamente me va a devolver esto, covarianza igual a 0. La relación lineal entre ellas, que es lo que me da la covarianza, la mejor aproximación va a ser un 0. Y entonces lo calculamos. El cálculo es súper sencillo, recordando las propiedades de una normal. Entonces la covarianza entre X y Y es igual a el valor esperado del producto de las variables, X por Y, que sería X multiplicado por X cuadrada, menos la esperanza de X por la esperanza de X cuadrada, ¿cierto? Entonces la esperanza de X es igual a 0, porque es una normal 0,1, y de este lado tendría la esperanza de X cúbica, nada más. Este se va a 0, multiplicado por un 1, pues es igual a 0. Entonces la esperanza de X cúbica, y ustedes recordarán cómo es la esperanza de X cúbica una normal estándar. De hecho, podrían hasta hacerlo. Esta es la integral sobre todo R de X al cubo por una función de densidad de probabilidades, la normal estándar. Aquí está. Y tenemos una función impar. Eso significa que vale lo mismo en los positivos y en los negativos, salvo el signo. Entonces, la cancelación de esto es una de las propiedades que se ven en probabilidad 1.
el hecho de que todos los momentos impares de una variable aleatoria normal o de cualquier variable aleatoria simétrica, con función de densidad simétrica, todos los momentos impares me devuelven exactamente 0. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar así acá como un resultado conocido de prueba 1. La esperanza de x a la 2n más 1 es igual a 0 para toda n. ¿Okay? Para toda n mayor o igual que 1. En particular lo vamos a tener para, digamos, n igual a 1, n igual a 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es un resultado bien conocido de probabilidad 1, de acá. Y entonces obtengo una covarianza igual a 0 y por lo tanto una correlación igual a 0. Pero el hecho de tener covarianza 0 o correlación 0 no implica que sean independientes. Estas no lo son. ¿Ok? Y ahí está nuestro ejemplo que nos dice eso. Entonces, ya para finalizar, voy a poner una última nota. Otra nota importante. Y es que ρ de x, y es una medida de dependencia lineal. ¿Ok? Dependencia lineal, lo cual significa que si dependen linealmente, entonces la ρ me da información. Y si no dependen linealmente como aquí, que dependen de forma cuadrática, entonces la ρ no me da información. Me dice lo mismo que si fueran independientes. Me da la misma información que si fueran independientes cuando tienen una relación cuadrática y no son independientes. Entonces la ρ, coeficiente de correlación, solo me informa de cuando hay dependencia lineal entre las variables y ya vimos de qué forma acá en el número 3. O con un más 1 o con un menos 1 y se aproxima a esos valores según sea el caso. ¿Vale? Entonces, esa es toda la información que me da y es importante que nosotros la consideremos tal y como lo que es. Una medida de dependencia lineal. ¿Alguna duda de la clase de hoy? Listo. Bueno, pues entonces, ¿hay dos preguntas en el chat? No, todo bien. Perfecto. Pues entonces terminamos, chicos. Que tengan excelente fin de semana. Nos vemos regresando de vacaciones. Mañana tienen ayudantía con Fer para hacer algunos cálculos de coeficiente de correlación, ver algunas cosas. Y conmigo nos vemos regresando de Semana Santa. Que descansen, tengan excelentes vacaciones. Traten de no hacer mucho para que sí descansen y renueven energías. Nos vemos regresando de vacaciones.